decir que visité el infierno y que vi el infierno, que vi llamas, que vi demonios. Ella sintió una mano muy fuerte donde la tocó físicamente. Era espiritual, pero ella sintió físicamente donde la tocó y dijo, háblale de mí. Y yo jugando cuando éramos niños, pero había una persona muerta en el altar. Bueno, bendiciones. Un saludo a cada uno de los que están ahí viéndonos siempre en nuestro canal Conexión Profética. Hoy en este día traemos un invitado muy especial que Dios está usando de gran manera. Dios lo ha levantado de este varón. Con ustedes el evangelista Edward Ramírez. Saludo, varón, ahí a la audiencia. Saludos para todos. Es un gusto estar esta noche en este lugar compartiendo de la palabra del Señor y compartiendo un poco del testimonio que sé que les va a bendecir y que va a edificar sus vidas. Así que es un gusto, Pastor Antoine, estar con ustedes en esta noche. Wow, qué glorioso. Mire, pastor, traigo muchas preguntas que yo sé de que Dios lo ha estado usando a usted y tiene un testimonio muy impactante. Y en estos tiempos necesitamos que los hombres de Dios impacten a la juventud, a todo el pueblo cristiano y al no cristiano, para que entiendan lo sobrenatural, para que entiendan que hay un Cristo que todavía está vigente. Amén. Ese poder, ese amor de Dios, que Él sana, salva y salva. Amén. Entonces, yo quisiera preguntarle, varón, ¿cuál es su testimonio antes de Cristo, antes que usted viniera a los pies de Jesús? Bueno, antes de Cristo recibí al Señor muy joven, tenía 17 años cuando tuve el privilegio de recibirlo, ¿verdad? Fue un proceso que me acercó a la presencia del Señor. Aún antes de conocerlo a Él, antes de entregarle mi corazón, tuve experiencias que me marcaron de por vida y que hoy son la raíz de mi fortaleza, juntamente con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para predicar su palabra y para estar juntamente con Él. Eso fue un encuentro que tuve a los 11, 12 años de edad, cuando recuerdo que una noche me visitó un espíritu de muerte, podría llamarle así, un espíritu, y ese espíritu de muerte lo que trajo a mi vida es un temor porque yo estaba seguro de que esa noche yo iba a morir. Era una seguridad. Yo llegué donde mi madre en ese momento que vivía con ellos y yo le dije, mami, papi, me voy a morir. Yo necesito que recemos. En ese momento fueron mis palabras, porque yo estoy muerto. Yo voy a morir. Lo curioso es que lo que yo rezaba y yo iba a rezar, yo sentía como un niño que eso no pasaba del techo, que eso no iba a pasar de ahí. Lo que viví la experiencia fue que al día siguiente murió alguien. No morí yo, pero murió alguien más, y este alguien era una persona que no conocía a Cristo. Esto me pasó varias veces, y la tercera vez que me pasó con un hombre que se suicidó en el pueblo. Recuerdo que esa noche yo sentí lo mismo y sentí ese temor a la muerte, que sabía que iba a morir y que no había nada más allá de eso. Y recuerdo que el otro día, estando en la iglesia, en ese momento en la iglesia católica, en misa, volví a sentir lo mismo. Y curiosamente, cuando yo estaba sintiendo eso otra vez en misa, era cuando este muchacho se estaba quitando la vida en la casa de su padre. Entonces, esto como niño me marcó, porque apenas con 11 o 12 años estaba viviendo la experiencia de alguien que muere sin Cristo. Eso fue lo que me permitió el Señor conocer en ese momento. No voy a decir que visité el infierno y que vi el infierno, que vi llamas, que vi demonios, pero en mi espíritu pude experimentar lo que es morir sin Cristo. Esto pasó, y a los 17 años, a través de una enfermedad, de unos tumores que tuve en mi pie, empecé a ir al hospital, y en una de tantas citas, una enfermera se me acerca y me dice, mira, quiero hablarte de Cristo, quiero invitarte a un retiro espiritual. Yo ese día iba con los cigarrillos en mi bolsa, iba con los vicios en la bolsa y de todo, pero yo le dije a esta señora, sí, ¿por qué no? Y acepté. Después esta señora me contó que ese día que me habló de Cristo, ella sintió una mano muy fuerte donde la tocó físicamente. Era espiritual, pero ella sintió físicamente donde la tocó y dijo, háblale de mí. Y ese día empezó el cambio en mi vida y empezó mi caminar con Cristo. Ya había vivido una experiencia, porque la palabra dice en Jeremías capítulo 1, desde que estabas en el vientre de tu madre te escogí y te santifiqué. Eso está fuerte. O sea, ¿usted todavía no había aceptado a Cristo cuando empieza a tener esto? No había aceptado a Cristo cuando estas experiencias empiezan a ocurrir en mi vida. Y yo creo y lo relaciono con Jeremías capítulo 1, versículo 5. Desde antes de la formación. Desde antes de la formación en el vientre de tu madre, yo ya te había santificado y te había escogido. Lo que era la manifestación de un llamado del Señor ya para llevar su salvación. Entonces, cuando yo cumplo los 17 años y empiezo a caminar en Cristo, porque voy a este retiro espiritual, empiezan a abrirse los ojos espirituales. Amén. Usted sabe, pastor, que el Señor dice, la palabra nos dice que el Señor habla a través de sueños, a través de una manera, a través de muchas maneras. Correcto. Y una de las maneras en las que me ha hablado es a través de sueños. Recuerdo que Dios empezó a llamar mi atención y tuve un sueño un día sobre lo que es la salvación. Recuerdo que en ese sueño había un pequeño altar
al frente de donde yo estaba y habían 2 niños jugando, como de 9, 10 años, y ese niño en el sueño era mi hermana y yo jugando cuando éramos niños, pero había una persona muerta Wow. en el altar. Entonces yo tenía una persona a mi lado en el sueño y le digo yo, mira, esto es esta persona, y me dice, no, esta persona es este. Y yo ahí dejé el sueño, pero resulta y sucede que a los 8 días de yo haber tenido ese sueño, el nombre que se me dio en el sueño del hombre, de la Amén. persona, murió a los 8 días. Lo que se me dijo en el sueño, la persona que yo tenía al lado es, si no confiesan a Cristo y no reciben a Jesucristo en su corazón, van a ir al infierno Wow. y no al cielo. Es algo muy fuerte, pero juntamente con la experiencia que ya había tenido a los 11, 12 años, esto vino a recalcar que el Señor me estaba haciendo un llamado para llevar la salvación a aquellos que estaban perdidos, a aquellos que no han conocido de Cristo. Y conforme a esas experiencias usted empieza a tener el temor y la necesidad de aceptar a Jesús. Exacto. Ya después de eso, y cuando yo vine a Cristo, porque yo vine en un proceso muy difícil, nosotros perdimos una hermanita, mis papás, y usted sabe que el proceso que vive un matrimonio y una persona que ha perdido a alguien, un ser querido, es sumamente difícil. En mi casa, en ese momento, con mis padres empezó a haber un vacío muy grande. Y ese vacío yo trataba de llenarlo con el alcohol, trataba de llenarlo con los cigarros, trataba de ir a estas cosas, pero en medio de esos vicios, Dios ya me estaba dando a entender que había un llamado. Entonces, cuando esta enfermera me presenta a Cristo, yo tomo la decisión radical de empezar a dejar todo lo que yo estaba viviendo para empezar a seguir a Cristo. Y lo que me fortalecía para creer en el reino de los cielos, porque también estaba medio ateo, que no creía en Dios. Recuerdo una situación muy difícil cuando mi hermana murió, que yo estaba hablando con una prima en el colegio esa vez y le digo yo, es que Dios no existe. Es que no hay tal Dios. Si Dios existe, ¿por qué murió mi hermana? Si Dios existe, ¿por qué yo he vivido esto? Y yo dije, y di por sentado, Dios no existe. Pero al momento que yo dije eso, al mes me invitaron a lo que es el retiro espiritual que te estoy contando, donde yo conocía a Cristo. Wow. Y donde entendí que sí había un Dios. Cuando esto sucede, usted ya había tenido esas experiencias, que había sentido ese espíritu de muerte y todo eso. Exacto. Cuando esto sucede, de que me presentan a Cristo, yo ya había tenido estas experiencias. Y es lo que me viene a fortalecer en los caminos de Dios para entender que hay un reino espiritual. Y a veces a las personas o a la gente no le gusta escuchar esto porque creen que simple y sencillamente viven y mueren. Pero la realidad, aunque suene cruel o duro, es que hay un cielo y hay un infierno. Y si le entregamos nuestra vida a Cristo, que es el sacrificio de Jesús, Amén, para venir y aceptarle, nosotros vamos a recibir esa vida eterna. No hay que pagar, yo no lo merecía, estaba en mis vicios, aunque era un niño, estaba en mis vicios, estaba en mis cosas, no merecía recibir la salvación. Pero su sacrificio me llevó a esa salvación de la cual se me hablaban en los sueños, que tenía que recibir, porque si no la recibía, no iba a ir al reino de los cielos. Dios mío, qué poderoso. Sinceramente que cuando no conocemos a Dios, es bien complicado. Imagina cuánta juventud hoy en día está perdida y hay muchos niños no conocen a Cristo. El evento que tuvimos hoy, que estuvo poderoso. ¿Cuántos jóvenes ahí, tal vez incrédulos, por una necesidad de un abrazo, de amor? Entonces es bien impactante que nosotros entendamos de que verdaderamente necesitamos conocer a Jesús. Exacto. Necesitamos, y sabe que me impacta porque usted dice de que llegó un punto de incredulidad. ¿Qué usted le diría a esas personas que están en esos momentos donde están diciendo, yo no creo que Dios exista? Que se den la oportunidad de conocer a Dios y de conocer a un Dios vivo, a un Dios que se puede palpar, a un Dios que se puede sentir, porque esa fue mi cambio radical de no creer en Dios a creer, fue las experiencias que empecé a tener con el Espíritu Santo. Fue el bautismo del Espíritu Santo, fue el saber que Dios estaba conmigo y muchas noches donde he sentido que sus pasos están a mi lado en medio de la oración. Hay momentos que me voy a acostar y yo siempre le digo al Señor, ve y acuéstate conmigo. Yo sé que tú eres Dios, tú no duermes, yo necesito descansar, pero ve y acuéstate conmigo. Y hay momentos en los que yo me acuesto y siento a la persona del Espíritu Santo sentándose y acostándose conmigo. Veo donde el colchón donde yo estoy durmiendo se empieza a hundir de la presencia del Señor. Eso es lo que le puedo recomendar a la juventud de hoy en día y a las personas de hoy en día que están incrédulas, que puedan poner su corazón en ver a un Dios real, a un Dios palpable que se puede acostar aún contigo si tú lo pides. Wow, qué poderoso. Me impacta eso que dice porque yo creo que es lo que está pasando, que hoy en día en las iglesias están predicando un Dios histórico, un Dios que está escrito en la Biblia. Exacto. Y no lo están manifestando. Exacto. No nos están mostrando ese Dios de esencia. A mí me impacta porque el tema que usted dice, a mí me pasó algo similar cuando yo comencé.
Yo una vez estaba decepcionado y estoy en mi cama y le digo, Espíritu Santo, siéntate al par mío, quiero hablar contigo. Porque mi pastor me había enseñado eso y Tremendo. literalmente me pasó lo mismo. Wow, La cama tremendo. se hundió. Yo salí corriendo de cuarto, varón. Yo no me quedé ahí porque Claro. da miedo cuando uno no está Sí, sí. acostumbrado. Pero verdaderamente qué hermoso. Otra pregunta, varón. ¿En qué momento Dios lo llama a usted al ministerio? El Señor me llama prácticamente desde el día que yo le acepté, o me da a conocer su llamado, porque yo siempre Amén. he dicho, un llamado no se entrega cuando uno acepta al Señor, el llamado viene desde el nacimiento, Wow. cuando el Señor te forma. Entonces, desde ese momento y a los 13 años, aún sin haberle entregado mi corazón, ya venía ese llamado. Pero cuando yo le acepto en mi corazón, entiendo que había un llamado de salvación para ir a las almas, para empezar a predicar la palabra y empezar a llevar esa salvación. El Señor empezó conmigo en los centros de restauración. Antes de yo pisar un púlpito para predicar frente a las personas, frente a las multitudes, el Señor me llevó durante 7 años a centros de restauración, me llevó a lugares como hospitales, me llevó a células pequeñas, a casas donde mucha gente quizás no va, porque es un altar pequeño, porque es una sola persona la que se encuentra en ese lugar. Yo tengo un concepto y es lo que ha puesto Dios en mi corazón de pasión por las almas. Amén. Y es que un alma vale tanto como 10,000 almas. Wow. Y el Señor Está quiere que fuerte. nosotros, y el Señor me dio un título siempre para esto, y es el altar de uno. El altar de uno significa que yo me santifico tanto para buscar la presencia del Señor, para cuando le voy a predicar a uno o cuando le voy a predicar a 10,000. Pero esto surge cuando el Señor me lleva a entender que lo primordial del ministerio nuestro es llevar la salvación a aquellos que están perdidos. Cuando yo viví esta experiencia a los 13, 11 años, porque yo te digo que si yo no hubiera vivido quizás esta experiencia, no entendería las cosas como hoy la entiendo, que es arrebatar de las garras del infierno a aquellos que están perdidos para presentarles a Cristo y que transforme su vida, no solo eternamente, sino también en esta tierra. Porque hay muchas personas en drogadicción, en alcoholismo, en todo esto que necesitan ser cambiadas, no solamente eternamente, sino en esta tierra. Dios mío. Volviendo a su pregunta, ¿cuándo vi yo que el Señor me estaba llamando? Desde que le acepté y entendí que ya su llamado venía, empecé a ir a todos estos lugares a predicar. Wow. Qué poderoso. Me impacta eso que dice porque es cierto, las escrituras, hay veces nosotros, a veces cambiamos la forma de que Dios nos ha enseñado y lo que usted decía, que tenemos que arrebatar las almas al enemigo. La Biblia dice de que forzados a entrar a mi casa y es bien impactante. La Biblia dice de que solo los valientes, solo aquellos con activos, dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Amén. Así es. Y qué impactante que entender nosotros que tenemos que estar apasionados por eso. Tenemos que entender de que, Amén. aunque no nos guste, tenemos un enemigo. Nosotros, yo siempre digo que nosotros somos soldados que predican en la paz, aunque vivimos en guerra. Cierto. Entonces, nosotros estamos bien sabidos de que nosotros tenemos un enemigo y es el diablo. Y estamos todo el tiempo atacándolo y agarrándole a la juventud, agarrando a las personas que están... Qué impactante verdaderamente cómo Dios levanta a personas. Imagínense. Amén. Tenía incredulidad, no creía que Dios existía, había pasado un proceso. Y a pesar de eso, Dios, con su amor y con su infinita misericordia. Amén. Qué importante. Otra pregunta, varón. ¿Quién lo inspira a usted para usted seguir buscando al Señor? Puede sonar muy religioso o muy dogmático, pero la persona que a mí me inspira es Jesucristo. Wow. Es la presencia del Espíritu Santo, siempre la deidad de Dios, la que me inspira a poder predicar. Porque cuando yo no tenía nadie, cuando estaba solo, cuando había sentido la muerte en mi vida y nada me saciaba, porque quizás no conté mucho y no profundicé mucho, pero eso me causó mucha soledad, muy profundamente me llevó a sentirme solo, a que nadie podía entenderme, porque claro, nadie puede entender cuando tienes una experiencia con la muerte y una muerte sin Cristo. Entonces, la persona que estuvo ahí, que llegó y me rescató y me cambió todo eso, fue el Espíritu Santo y fue el Señor. La persona que más me inspira hoy en día es Jesucristo y su presencia. Wow. Es lo que más me inspira, es lo que yo amo. Muchos me preguntan, muchas veces, pastor, ¿a quién usted puede ver que le dé un ejemplo? Y yo creo que hay muchas personas y muchos líderes Amén. que son de ejemplo, por supuesto, pero yo siempre me enfatizo a que mi mayor ejemplo es Jesucristo, Jesucristo. a que no hay otro mayor que Él. Claro, es un modelo a seguir. Wow, qué impactante. Que imagínense cuántas personas hoy en día están en esos momentos de frustración, en esos momentos que se quieren quitar la vida, que sienten que no pueden. Me impacta porque cuenta Dante Gebel, que un pastor a él le dijo, mire pastor, yo toqué fondo.
pasé tantos procesos y yo toqué fondo. Y Dante Gebel le pregunta, ¿y qué encontraste en el fondo? Y el pastor le dije, ¿qué rayos me encontré en el fondo? Yo no encontré nada. Y le dijo Dante Gebel, pues tú todavía no has tocado fondo, porque cuando yo toqué fondo, en el fondo encontré a Dios. Ah, fuerte. Amén. Entonces, impacta porque es ahí donde nosotros aprendemos y conocemos quién es Dios. Cierto. A mí me gusta algo que la Biblia relata de Eliseo, que dice que cuando Elías sube en el carro de fuego, dije que el manto se le cae. Y Eliseo se agacha a recoger el manto. Y yo digo una cosa, nosotros los cristianos crecemos para abajo. Humillando. Y claro, y en medio del proceso pareciera de que es de destrucción y es de formación, es ahí donde Dios está preparando. Entonces, qué impactante, porque la gente va a entender de que si está pasando circunstancias y se siente solo, es el momento, es el escenario perfecto para que Dios llegue y haga algo ahí. Exacto. El mayor encuentro, como estás diciendo, lo encontramos muchas veces en el desierto. Y el Señor permite el desierto en nuestras vidas para que nosotros haya un despertar espiritual, para que muchas cosas naturales, pensamientos, dogmas, se rompan para poder tener un encuentro con Él. Yo no he profundizado mucho, pero el proceso de la enfermedad aún estuvo cuando yo conocí a Cristo. Y muchas veces fui a una iglesia antes de ser bautizado por el Espíritu Santo, yo ya había recibido a Jesucristo, pero yo pasé 2 años donde yo intensamente iba a buscar la presencia del Señor y yo no sentía nada. Yo no sentía lo que era el fuego, yo no sentía lo que era un bautismo, yo no hablaba en lengua, yo no hacía muchas cosas, pero yo dije, me propongo a conocer al Señor, me propongo a conocer al Espíritu Santo. Y recuerdo que muchas veces fui a una iglesia con operación en los pies, con grandes cortadas en los pies a través de la operación y esto, pero yo dije, yo busco al Señor. Y recuerdo, como dato curioso, que yo iba a la iglesia y todos mis amigos que buscaban de Cristo, ellos iban y hablaban en lenguas, les profetizaban, tienes un pastorado, tienes un evangelista, eres maestro, y a todos, y por mí pasaban, cuando estaban orando en fila, y me decían, Dios te bendiga. No había como algo que estuviera Dios diciendo ahí, mira que eres mi escogido, que eres mi llamado, y yo creo que Dios lo permitió, para poder tener ese encuentro cara a cara con Él en la intimidad. Porque muchas veces a las personas que se les habla, muchas veces quizás no de Dios, y se les habla y se les dice, tienes un llamado, tienes esto, pero cuando Dios no te habla, guarda silencio, y tú te apasionas por su presencia, en ese momento marca tu historia para saber que quien te llamó no es el hombre, sino que quien llamó es Dios. Wow. Qué impactante, porque usted dijo que estaba en un proceso de sanidad, un proceso de operación. A mí me gusta porque Dios no con todos trata de la misma manera. Cierto. Me impacta porque nosotros, yo como dije hoy en el evento, hay personas, todos tuvimos procesos en nuestra niñez, todos tuvimos una dificultad, pero hay personas, a mí una vez me preguntaron, ¿por qué cuando usted cuenta su testimonio? Porque mi testimonio es un poco fuerte, porque usted no llora. Y yo le dije una vez, es que yo aprendí algo de un varón de Dios, le digo yo, de que mi proceso, le digo yo, a mí no me hace una víctima, me hace un sobreviviente. Cierto. Y hay personas que se quedan como víctimas. Mira, varón, hay gente que dice, no, es que Jesús en cualquier momento va a hacer algo. Hay veces que Dios no funciona de esa manera. La gente piensa de que Dios se manifiesta solo por la necesidad. Cierto. Y Dios se manifiesta donde lo busca. Mira lo que pasa con Bartimeo. Solo para agregar un poco ahí. Dice que Bartimeo era un hombre ciego y dije que está a la orilla. Y él pregunta, ¿qué es este relajo que yo escucho? No es que Jesús va pasando por aquí. Varón, ¿cómo Jesús está pasando y hay un ciego y Jesús no lo levanta? Jesús va pasando, hay una necesidad en ese momento, ¿y por qué Jesús no lo levanta? Y Bartimeo pudo haber dicho, no, es que mi Dios es malo. ¿Cómo es posible que vino a salvarme y me dejó aquí tirado? Mas, sin embargo, dijo Eliseo, no, yo no voy a ser víctima, yo voy a ser un sobreviviente. Cierto. Y él se levanta y dice que al instante él soltó la capa marrón que representaba la lisiadura y dijo, yo me despojo de esto. Y dice que él suelta la capa marrón y empieza a clamarle. Y la gente le decía, calla, calla, no molestes al maestro. Fuerte. Y a pesar de todo, que lo callaron y todo, él dijo, ¿cuál? Yo voy a tener mi milagro. Y es ahí donde impacta, porque dice, ese fe, dice Jesús. Y le dijo, ¿y qué quieres que yo haga por ti? Le dijo, quiero que me sanes, por tu fe tú eres sano. Cierto. Dios estaba permitiendo el proceso para despertar la fe en aquella persona. Es lo que también nos dice la Escritura, ¿verdad? Con aquella mujer que llega y le dice al Señor que necesita que libere a su hijo, que lo libere. Y le dice, pero es que la comida de los hijos no se le dan, ¿verdad? A los perrillos. Entonces, no era que Jesús no quería hacer un milagro, era que Jesús estaba despertando en aquella mujer la fe, estaba despertando lo que era su corazón para que entendiera que el valor de la presencia de Dios es altamente grande. Sí, es que es lo que pasa. Mira, yo una vez estamos en un evento
Y a mí se me acerca un profeta y me dice Dios que tú eres profeta y te voy a llevar a las naciones. Y yo me quebranto. Wow. Y yo empiezo a llorar, pero se me acerca otro varón. Y me dice, ¿y vos crees esa locura? Me dice. A mí una vez me dijeron que yo era profeta. Y mira dónde ando hoy borracho, eso no se cumplió, eso no. Entonces eso yo no creo en eso. Y le digo yo, el problema está, le digo yo, que tú piensas de que Dios lo va a hacer todo por ti. Exacto. A mí me impacta porque habla de aquel, solo una vez en la Biblia relata de aquel ciego que dice que nació ciego de nacimiento. Varón, Jesús no se limita en el poder, Jesús lo pudo haber sanado al instante. Sí. Dice que agarra saliva, hace una locura, hace lodo, le unta los ojos y le dice, pero te tengo una mala noticia. Cierto. La sanidad ya está, pero yo quiero que empieces a caminar. Fuerte. Yo quiero que te vayas para el estanque y tú te laves. Señor, ¿tú crees que en esa multitud no había alguien que andaba agua? ¿Por qué no me lavas tú? Eso te corresponde a ti. Hay un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios no nos da todo, porque Dios no nos va a hacer vagos. Cierto. Dios quiere que nosotros tengamos carácter y nos aprendemos a levantar. Que dejemos nuestra capa marrón, que entendamos de que nosotros hay un esfuerzo. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo, pero ¿cómo es esto que tú estás conmigo y me estás diciendo que me esfuerce? Entonces Dios quiere despertar eso que tú decías, una hambre. Mira, yo me digo algo con la mujer del flujo de sangre. Dice que esa mujer se metió. Nadie sabe a esa mujer cuántas veces la machucaron, la golpearon, la pisotearon. Cuánta gente la golpeó, pero ella se metió. A pesar de todo, dije que tocó el manto de Jesús. Entonces, impacta porque nosotros, imagínate otra persona hubiera dicho, ¿cuál? Si Jesús no me quiere sanar, yo me voy a quedar en esta condición. Por eso yo creo que hay personas que se quedan en esa condición porque no aprenden a tener un esfuerzo. No aprenden a buscar a Dios. Yo siempre digo, la necesidad no mueve a Dios, lo mueve tu oración, lo mueve tu esfuerzo. Cierto. La palabra nos enseña que la fe sin obras es muerta. Wow. Ahora, la salvación es la palabra. La salvación es gratis. La salvación está para ti y está para tu vida. La puedes recibir con el solo hecho de entregarle tu corazón al Señor y decirle que te perdone de tus pecados. Pero también para llegar a la unción, para llegar a un mover profético, para llegar a un crecimiento ministerial, tiene que haber un precio pagado en nosotros. El precio de la santidad, el precio de la entrega, el precio de la búsqueda del Señor para poder ver la manifestación de lo que Dios tiene para tu vida. Y hoy Dios no solamente quiere traer un ministerio a tu vida como lo hizo conmigo, sino que primeramente quiere ponerte la salvación en tus manos para que entiendas que no hay nada más importante que la salvación de Dios para ti. Porque en los sueños no se me habló de un ministerio. En los sueños se me habló de la salvación de los que estaban muriendo sin Cristo. Ahora, lo más importante para Dios no es que tengas un ministerio, no es que profetices, no es que sanes a los enfermos. Lo más importante de Dios para ti que me estás escuchando en esta noche es que puedas recibir la herencia de la vida eterna. Porque la palabra dice, y también da referencia muchas veces a que hay quienes tenían un don y profetizaban y expulsaban demonios, pero nunca conocieron al Señor. Y lo importante es conocer al Señor y por gratitud, como un plus, como un extra, servirle para ver su gloria. Dios mío. Impacta. Hubo un varón que a mí me preguntó la vez pasada. Yo lo que no entiendo, hay cosas que yo de Jesús no las entiendo. Dije, yo por eso no creo mucho en él. ¿Y qué pasó? Le digo yo. ¿Por qué Jesús sanaba a la gente y le decía que no hiciera bulla? Le digo yo, es que ahí es donde está el detalle. Que es que Jesús andaba evitando el sensacionalismo. Porque Jesús no prometió venir a la tierra para sanar. Cierto. Él lo iba a hacer esas partes, pero Jesús lo que quería era la salvación, que la gente entendiera que estaba la salvación, que Él vino a morir en la cruz por nosotros, por amor. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Y esto impacta, porque una vez yo le pregunté a Dios, ¿por qué ese hombre te sirve? ¿Por qué este hombre está aquí? ¿Por qué está en esa condición? Él tuvo un accidente y andaba con muletas y tenía años de estar en eso. Y Dios me dijo, si yo a este varón lo sano, se pierde. Y como Dios no lo sanó, ¿sabe qué pasó? Aún con todas las muletas se va a tomar. Fuerte. Bueno, la palabra nos dice que es mejor que entres al reino de los cielos cojo, manco, sin un ojo, que con todo tu cuerpo, Dios mío. ¿A dónde? Al infierno. ¿Por qué? Porque para Dios lo que importa no es tu proceso, tu llamado y tu dificultad, sino que entres al reino de los cielos. Todos acá y los que nos escuchan, usted, pastor, y yo, vamos a perecer algún día, vamos a morir. No hay quite. A menos de que Cristo venga y arrebate a su iglesia, todos vamos a morir. La pregunta es, si cuando vayamos a morir, ¿estamos preparados para irnos al reino de los cielos o no estamos preparados? Recuerdo siempre ese sueño y nunca se me va a olvidar. El que no acepta a Jesucristo en su corazón, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No es en el nombre del pastor, del evangelista, del maestro, no es en el nombre de un líder religioso, es en el único nombre de Jesucristo que tú y yo podemos ser salvos. Y ese es el llamado que Dios siempre nos hace a la salvación, que podamos recibir ese llamado de salvación para marcar nuestras vidas para una eternidad.
Fluye. Un encuentro con Dios no te marca por un momento o Dios te marca mío. naturalmente, te marca eternamente. Lo que hoy haces de aceptar al Señor, lo que hoy hicieron estos muchachos en la actividad de jóvenes, que Dios les tocó su corazón, no les está marcando por un momento o por unos minutos, les está marcando para una vida eterna. Wow, qué poderoso. Me impacta porque usted decía de que tenemos que aceptarlo con todo nuestro corazón. Yo digo que hay gente que aprende a amar la salvación, pero no aprende a amar al Salvador. Oh, fuerte. Está fuerte, ¿verdad? Por Está eso fuerte. dice que si tú lo confesares, me impacta porque dice, si tú lo confesares con todo tu corazón y creyeres en tu corazón. Yo digo una cosa, varón, hay gente que quiere ir al cielo, pero es porque no quiere ir al infierno. Ahora yo me hago una pregunta, ¿qué pasará si Dios se mudara del cielo? Ay, Dios mío. Entonces, ¿nosotros queremos estar en el cielo por salvarnos o queremos estar en el cielo porque ahí está Dios? Oh. Por eso Dios nos exhorta y nos dice, es que yo quiero que tú aprendas a vivir conmigo en la tierra. A tener un encuentro con Él. A tener un encuentro Una genuino. amistad Wow, genuina eso- con el Espíritu Santo. Es lo que Jesús buscó. Porque cuando todos pecaron, dice la palabra, y estaban destituidos de la gloria de Amén. Dios, dice que Él vino a darnos la salvación. Él nos vino a reconciliar con Dios, con su presencia. Y es lo que Dios desea para nosotros. Es lo que me estás diciendo. Dios no solamente... ¿Por qué anhelas a Dios? Amén. Es la pregunta. ¿Lo anhelas porque le amas a Él o lo anhelas porque amas su ministerio? Amén. Porque quizás no solamente estar en el cielo, Sí, hay sí. muchos que sirven a Dios porque aman el ministerio, pero se han olvidado de una amistad con Dios, pastor. Y yo creo que Dios quiere que nosotros amemos su presencia. Es lo que a mí se me enseñó en estos sueños. Recuerdo que en estos sueños de conversión, para también contar y ir avanzando un poco, recuerdo que una vez el Señor me mostró un sueño donde había un paisaje hermoso atrás y había una cruz. Y en esa cruz estaba hecha de paja. No era físicamente, no era de madera, sino que era de paja, pero era un atardecer hermoso lo que había detrás de la cruz y que resplandecía. Wow. Pero recuerdo que en el mismo sueño, porque yo antes de Cristo yo fumaba, y ahí fue donde el Señor me empezó a hablar y a decir, tienes que dejar tus vicios para seguirme a mí. Pero entonces en el sueño venía un primo hacia mí y se acercaba, pero venía fumando. Dios mío. Y yo en el mismo sueño le dije a mi primo, mira, ¿me puedes dar un cigarro? Cuando mi primo me pone el cigarro en mi mano, aquella hermosura de Cristo, la salvación, la cruz, lo que resplandecía, se convertía en tinieblas. Y es porque el pecado siempre nos va a apartar de la presencia de Dios Dios. mío. Y lo que Dios quiere es que estemos cerca de Él y que podamos tener esa amistad, lo que estamos hablando, Sí. una cercanía de amistad. Wow. Porque Dios podría darme la salvación, Amén. pero una salvación de amistad con Él y una comunión de amistad con Él. Wow, es poderoso. Varón, si nos vamos por aquí no terminamos. No terminamos Vamos nunca. a entrar a la siguiente pregunta. Amén. Varón, una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo para usted? Para mí el Espíritu Santo es la persona más importante. Wow. Es la promesa de Jesucristo y siempre tengo como costumbre que cada vez que predico, siempre le doy primeramente lugar a Él. Porque yo, la persona del Espíritu Santo que conozco en mi intimidad es la que me apasiona. Dios Ese que mío. siempre está en ese lugar, ese que siempre me cautiva con su voz, con su presencia. Siempre le he prometido, siempre donde yo llegue, darle lugar al Espíritu Santo, a la persona más importante, y nunca subirme a un altar si Él no está presente. Dios mío. Porque para mí el Espíritu Santo representa la persona más importante en mi vida, la que me ha cambiado, la que me transforma y la que me apasiona. Wow. Es ¿Qué un tú le- amigo, es un ¿Qué tú le amigo. pudieras decir a los cristianos o a aquel que no conoce el Espíritu Santo, aún a los pastores? Es increíble, pero hay muchos pastores que no conocen al Espíritu Santo. Jesucristo dijo, yo me voy, pero les dejo a uno, al Espíritu Santo. Él los va a consolar, Amén. los va a guiar, y los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. A esas personas, a esos pastores que no tienen quizás al Espíritu Santo y que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, es sumamente primordial que puedas tenerlo. Jesucristo dijo, yo me voy, la representación de la salvación, de la cruz de Jesucristo dijo, yo me voy, el que se hizo carne, pero uno les queda y es el Espíritu Santo. Wow. Y si vuestros padres que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, dice la palabra, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Me están diciendo, ya recibieron mi salvación, ya recibieron el nombre de Cristo, pero tienes que anhelar la presencia del Espíritu Santo en tu vida para poder ser lleno de Él. Es otro cambio que Dios quiere que tengas en tu vida. Entonces, mi recomendación es que te apasiones por la presencia del Espíritu Santo y que anheles constantemente su visitación. El Espíritu Santo no es una persona que hoy solamente le hablas y ya mañana te tienes que olvidar de Él o te olvidas de Él. El Espíritu Santo es un amigo con el cual tienes que tener una comunión diaria, una relación
donde puedan tener conversaciones de día y de noche. Wow, qué poderoso. Tengo 2 preguntas más, varón, Amén. para continuar. Un encuentro sobrenatural que usted ha tenido estando en Cristo. Encuentro sobrenatural, no estando en Cristo, ya lo vimos. Amén. Pero el encuentro sobrenatural podemos decir que he sentido las pisadas de un hombre caminando conmigo en medio de la oración de las madrugadas. Wow, He estado orando y he podido sentir los pasos de la persona del Espíritu Santo. Muchos me pueden decir, pero es que el Señor no es físico, no. Pero el Señor puede representarse de muchas maneras. Amén. Y el Señor puede representar lo que es su presencia humanamente. No lo podemos He limitar. sentido lo que te comentaba de muchas veces llegar y acostarme y sentir que una persona se acuesta conmigo y se hunde el sillón. Wow. Una de las cosas que más me impacta es, sabemos que la palabra dice que seréis bautizados con el fuego y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios mío. Y ese fuego del Espíritu Santo, siempre que yo oro, puedo estar a 18 grados de temperatura, lloviendo, Sí. en medio de una montaña con viento, Sí. que esa presencia y ese fuego del Espíritu Santo me abraza. Y es una de las cosas que más me impacta porque me hace sentir que Dios es un Dios vivo, que está juntamente conmigo. Entonces, esas experiencias y el sentir la presencia de Dios, aun que llueva y aunque me esté cayendo lluvia encima, poder sentir la presencia de Dios es lo que me marca, esas experiencias. Qué poderoso. Cuánta necesidad tenemos hoy en día de Cierto. que lo sobrenatural Amén. estemos activos nosotros en lo sobrenatural y entender de que ese es nuestro Dios no es normal, no es natural, Cierto, es no es sobrenatural. natural. La última pregunta, varón, La porque el última. tiempo se nos fue. ¿Quién es actualmente el evangelista Edward Ramírez? Bueno, actualmente sirvo al Señor, me ha dado el privilegio desde que yo le empecé a conocer muy niño en la intimidad. Él me habló de ir a las naciones, Amén. Él me habló de llevar su palabra, de predicar, siempre lo guardé en mi corazón y siempre lo tuve en mis oraciones. Nunca me ha gustado promoverme Amén. espiritualmente, decir, mira, invítame a predicar, mira, llévame a predicar, sino que siempre he dejado que sea el Espíritu Santo, y cada puerta que se me ha abierto, tengo la certeza de que no ha sido un invíteme, sino el Espíritu Santo abriendo las puertas Amén. para yo ir a predicar. Entonces, actualmente predico, voy a los países, voy donde el Señor me lleve, Amén. pero también estamos levantando una obra, estamos pastoreando. Amén. Tenemos un grupo ahí donde estamos creyéndole al Señor que el Señor se va a manifestar en salvación Amén. y vida eterna, y estamos actualmente en el ministerio, Wow. sirviéndole a tiempo completo al Señor. Siempre con pasión a las almas. Amén, Qué siempre con poderoso. pasión. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto estuvo poderoso. ¿vale? Bueno, pastor, muchísimo gusto, muchas Sinceramente gracias. que, yo creo que vamos a tener el privilegio de estar otra vez más haciendo un nuevo podcast. No olvides suscribirte, dale la campanita, dale like, comparte siempre. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Ya para terminar, me gustaría que usted hiciera una oración por la audiencia. Claro, varón. claro. Me gustaría muchísimo, porque yo creo que Dios esta noche quiere recalcarte de que tienes un llamado en tu vida, el llamado de la salvación y un llamado ministerial eventualmente. Pero lo importante es que si hoy tienes que morir y hoy tienes que partir de esta tierra, puedas partir con Cristo. Nada es tan importante como ir al reino de los cielos un día y estar junto al Padre. Entonces yo quiero hacer una breve oración contigo para que podamos pedirle perdón al Señor si sabes que te has equivocado, que estás lejos, que tienes incredulidad, que te sientes ateo, enfermo o cualquiera de estas situaciones. Hoy entiendas que llegó la salvación a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por cada uno de los que escuchan este mensaje, por cada uno de los que escuchan esta transmisión, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tu presencia les abrace ahí donde están. Yo te ruego por todos aquellos que están en perdidos, Señor, como un día yo lo estuve. Por todos aquellos que se encuentran en drogadicción, en alcoholismo, con tristeza, con depresión o incluso pensamiento de suicidio. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, Padre, que tú los abraces en esta noche y que llenes su vida por completo y su corazón. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, perdóname en esta noche si yo he pecado en tu contra. Si un día te serví y me aparté, te ruego que tu presencia me acerque a ti, Señor, me acerque a tu llamado y a la vida eterna. Te ruego en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias porque hoy me perdonas y me acercas a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Que Dios les Gloria a bendiga. Dios. Bendiciones.